Bueno, no, idioma, esperen que me hace elegir español. Ahí está. Se ve que después los grabo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Ahí estábamos. Está la parte formal de del inicio, que lo estaban escuchando ahí, mitad charla. Bien, bueno, el espacio encuentro sincrónico de hoy tiene que ver con cuestiones referidas al análisis. Ustedes ya estuvieron viendo, estuvieron haciendo más que nada la implementación, entonces lo que tienen ahora es el bruto, ¿no? De eso que obtuvieron a partir de desarrollar una actividad sistemática para conocer algo, sea la realización de una entrevista, sea la sistematización de ciertos documentos significativos para el tema que van a indagar o hacerse, ¿no? O hacerse preguntas, sea observaciones que han realizado en estas semanas que pasaron. Así que el cierre de la actividad 2 es presentar ese material que surgió, o sea, esa información que construyeron a partir de la implementación de este instrumento de indagación. Ahora tenemos ese material en bruto y hay que pensar una estrategia para analizar, esto es, a ver, una estrategia, otro tipo de actividad, esta vez una actividad de índole no tan, que no tiene tanta materialidad, porque tal vez no me voy a encontrar con otros y otras, ¿no? En ese intercambio, o en el caso de los documentos se encuentra con los documentos, sino que va a tener que ver con un ejercicio de reflexividad y otro tipo de estrategias que se van a desarrollar a nivel intersubjetivo para transformar eso en un conocimiento comunicable y sistemático acerca de eso que se propusieron conocer. Esto que vamos a hacer es digamos, vamos a trabajar con Agustín y con Celeste en una presentación de algunos aspectos referidos al análisis en la primera parte, y después vamos a tratar de hacer en vivo un análisis, aunque sea iniciar, para que ustedes tengan como herramientas para después enfrentarse a lo que se viene, que es la actividad 3. Así que bueno, si les parece, empezaríamos primero con esta parte un poco más expositiva, que eso no quita que haya preguntas, comentarios. Nosotros vamos a orientar más hacia una organización de los contenidos con cierta lógica, pero obviamente estamos abiertos a que nos interrumpan todo el tiempo. Somos pocos y pocas, así que está bueno porque se puede generar un diálogo más interesante. Así que bueno, la idea es, no nos vamos a extender 3 horas, nos va a llevar más o menos 1 hora y media, es nuestro cálculo aproximado, el desarrollo de este espacio. Y obviamente va a quedar grabado, así que lo pueden volver a ver una vez que estén abordando concretamente sus casos, sus implementaciones. Voy a cerrar la puerta acá porque se escucha mucho ruido, así que un minuto. De paso, aprovechamos a decirles mientras él ahí cierra que ya tienen disponible también los materiales digamos, sería la tercera unidad, el módulo 3, mejor dicho, en donde van a tener la consigna y eso, y a los temas sobre los cuales vamos a trabajar hoy. Bien. Bueno. Ay, ¿se escuchó algo mal? Yo escuché mal. Bueno, no sé qué. Escuché No, como, se escuchaba mi voz, se repetía. buenísimo. Bueno, voy a compartir, esperen que encuentre. Eh, Creo que es este. Díganme si están viendo lo que yo estoy viendo. Creo que sí, ¿no? Sí, se ¿Qué ve. es analizar? Bien, Sí. Sí, se ve bien. bárbaro, genial. Bueno, inicialmente, como nosotros les decíamos, les decía yo recién, hay ciertos mecanismos de la forma en que se construye conocimiento que tienen que ver con el análisis supone inicialmente una abstracción mayor que el caso, ¿no? En general nosotros trabajamos desde las ciencias sociales a partir de una lógica inductiva. ¿Esto qué significa? Que conocemos objetos diversos, digamos una heterogeneidad grande de distintas materialidades, objetos, sujetos y demás temas, y a partir de esa heterogeneidad construimos herramientas que nos permiten explicar algo más que el caso que estoy analizando, ¿no? Es un poco el objetivo. Hacemos un trabajo como si fuera de lo específico, de lo particular, hacia lo general. Ese va a ser un poco el punto de llegada de cuando ustedes hagan su TIF. Van a decir, bueno, yo trabajé esta situación, o analicé este caso, o hice una reflexión sobre una intervención desde este punto de vista, y en las conclusiones seguramente eso que ustedes hicieron,
ese proceso y esas conclusiones a las que llegaron puedan servir a futuro para otras personas que están trabajando en situaciones similares y que puedan utilizar ese conocimiento que ustedes desarrollaron para aplicarlos en sus propios ámbitos de intervención. Entonces, todo el tiempo nos vamos a mover dentro de este razonamiento lógico que tiene como dos partes. En este momento nosotros estamos desde el punto de vista inductivo, o sea, vamos a construir una explicación sobre los fenómenos que estamos analizando, una explicación, ¿no? Vamos a decir algo acerca de eso, tomando un caso, ¿no? O muchos casos. Obviamente que un caso es para el taller 3, pero seguramente ustedes después tengan distintos materiales o distintas estrategias de conocimiento que les permitan, en última instancia, generar una explicación que supere el caso concreto, ¿sí? Yo no voy a estar tomando únicamente explicando, ¿no? El servicio, el área, el equipo de orientación escolar de la escuela X en el barrio X, sino que las dinámicas de ese espacio me van a permitir eventualmente, tal vez, explicar otras situaciones que tienen características similares. Y en esas estrategias, donde ya el conocimiento adquiere cierta abstracción, utilizamos a futuro, cuando hacemos ese ejercicio, una lógica deductiva. Todo el tiempo estamos moviéndonos en esa ida y vuelta en términos de epistemológicos, ¿no? Porque también, por ejemplo, cuando dialogamos con las categorías más conceptuales, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar con una categoría que explica, por ejemplo, define lo que es la participación, cuando yo miro lo que está pasando en mi caso y lo relaciono con la categoría, seguramente esté pensando en una lógica deductiva, ¿no? Esa categoría general, cómo dialoga con mi caso en particular. Y veré si se ajusta o no, o cuáles son las tensiones que aparezcan en ese diálogo. Pero fíjense que todo el tiempo nos vamos a mover como en este tipo de razonamientos que van a estar primando, ¿no? A lo largo del proceso de conocimiento. Bien, pero en ese proceso que vienen ustedes desarrollando desde que empezó la especialización, desde el taller 1 al menos hasta este taller 3, nos vamos a ir y nos fuimos moviendo en distintas dimensiones, ¿no? de la producción de conocimiento. Inicialmente entonces está la realidad, pongámosle así, esa entelequia, por eso está las comillas, porque hay muchos razonamientos filosóficos que a lo largo de siglos, ¿no? han reflexionado y han hipotetizado sobre qué es la realidad, ¿no? Y la cuestión del empirismo, y si es constructiva, si la construimos, si la realidad está afuera, está adentro, bueno, no nos vamos a meter en ese debate. Pero hay un mundo que nos rodea que digamos, es muy complejo para la comprensión. Nosotros lo que hacemos es hacer un recorte, que es definir qué es lo que vamos a observar y medir de ese mundo complejo y heterogéneo que nos rodea, ¿no? Entonces ese es el referente empírico, o sea, que de toda esa realidad es algo medible en términos de objetivable para ser conocido, ¿no? O sea, cómo es el recorte que yo hago para conocer eso que está ahí afuera. O sea, ya me pongo un objetivo y como si tuviera unas anteojeras, unos binoculares, define un campo de lo que mirar. Pero a su vez, ese referente empírico, o sea, ese recorte que hago del mundo de lo real, después le vamos a hacer preguntas, o vamos a querer conocer ciertas cosas de ese gran recorte que hacemos de lo real, del referente empírico. Sí, bueno, yo quiero conocer las niñeces. Bueno, pero ¿qué de las niñeces? ¿No? Entonces voy a hacerme preguntas que van a estar orientadas hacia mayor especificidad de aquello que quiero conocer. Esta forma de conocer la realidad la podemos hacer a través del diseño de estos instrumentos que ustedes hicieron en la actividad 1, ¿sí? Diseño un dispositivo que me permita conocer aquello, ¿no? que me propuse, indagar, pero obviamente orientado hacia un objetivo. Por eso les decíamos todo el tiempo, bueno, pongan cuál es el objetivo de conocimiento y en función de eso, qué estrategia, qué modalidad, qué técnica, ¿no? qué metodología es más acorde para conocer aquello que me propongo. Y una vez que yo implemento eso, lo que voy a tener es un registro de eso que me propuse conocer, que va a ser distinto a la realidad y distinto al referente empírico. Es otro nivel distinto. O sea, es como que voy subiendo acá, imaginariamente, ¿no? Subiendo de categoría. Ese tipo el referente analítico, que son aquello que voy a analizar, ¿no? Es sobre lo que van a funcionar las teorías, los modelos y las explicaciones, los argumentos, ¿sí? Porque, bueno, yo ya
no voy a estar describiendo, como le decía, el caso concreto situado espacio-temporalmente en tal día, sino que mi explicación, mi modelo, mis explicaciones van a estar inicialmente levemente despegadas de eso que me propuse conocer. Obviamente que hay distintos niveles también de abstracción. Yo puedo hablar del capitalismo, ¿no? Que es una gran categoría, un gran conjunto de explicaciones sobre cómo funcionan las relaciones entre capital, trabajo, ¿no? Y demás cuestiones, o puedo estar explicando, no sé, las dinámicas de interacción entre familias y profesionales en una escuela de la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí tengo distintos niveles explicativos. Los dos son válidos, pero es como que se imbrincan entre sí de distintas maneras. Entonces, todo esto para llegar a, perdón, me pasé una porque ya estaba entrando en otro tema, todo esto para llegar a algo muy importante con lo que nos vamos a encontrar. Lo que nosotros tenemos, lo que ustedes produjeron en el marco de la actividad 2, es un material al que no va a quedar exactamente igual en el TIF. ¿Sí? Yo puedo utilizar un fragmento de una entrevista o un fragmento de un documento o un pedacito del registro de campo de mi observación para utilizarlo, ¿no? en la escritura del TIF. Eso no significa que yo voy a cortar y pegar la entrevista, ¿no? Y la voy a poner exactamente igual en el TIF y eso va a ser lo que yo, en mi trabajo final. En el medio, entre la entrevista cruda, desgrabada, que ustedes entregan ahora, y el TIF, hay un montón de mediaciones que son las que vamos a intentar hacer en los módulos 3 y 4. La primera mediación es la mediación de la comprensión y el análisis justamente de eso que apareció ahí. O sea, eso que apareció ahí ya es un recorte, como dijimos, porque yo le hice una pregunta intencionada a esa persona que entrevisté, ¿no? Le dije, bueno, contame un poco sobre esto. No le dije, hablame de las series que te gustan, no, decime cómo te sentís. Yo le hice una pregunta con un objetivo, entonces ya hay un recorte. Pero lo que me va a decir la persona, la que esa persona me responda, debe ser interpretado por ustedes para a partir de ahí, digamos, construir otras categorías que sean más generales que solo lo que me dijo la persona. ¿Sí? Entonces ese proceso de análisis va a tener distintas instancias y hacia ahí es donde vamos a ir. El análisis no es la entrevista en crudo, ¿no? Y tampoco es la categoría gigante que yo puse en mi proyecto de TIF, ¿no? Que es como sería hacer el otro paso, que es irme hacia el otro lado. Bueno, ni es la categoría gigante del TIF, ni es lo que me dijo la persona. Es esa mediación en la cual mi interpretación está mediando, ¿sí? Y a partir de eso no es que tampoco es una cosa que se me ocurre, mágica, que inventé, sino que hay procesos para hacerlo, que es lo que vamos a ver hoy en la parte más referida al análisis. Esperen que no sé hasta dónde llegaba. Yo llego hasta acá. Bien, entonces, para analizar, lo que vamos a primero considerar es una serie de estrategias que primero van a orientarse hacia desarmar aquello que está como muy organizado, ¿no? Una entrevista desgrabada es un texto que tiene un principio, que tiene un fin, que tiene un organizador, que son las preguntas, ¿no? Que yo le voy haciendo. Lo mismo una sistematización de documentos, donde yo tengo tal vez una serie de categorías o ejes descriptivos que me segmentan ese documento en partes, ¿no? O una observación, tengo, no sé, 5, 6, 10 páginas de un relato acerca, ¿no? Una crónica, un relato, una descripción acerca de lo que vi en ese momento en particular. Entonces, bueno, sobre ese texto, sobre esa materialidad vamos a como a empezar a amasar cosas, ¿no? Y ese amasar, ese interpretar, pone en juego distintas estrategias, digamos, que funcionan a nivel cognitivo, ¿no? Por un lado, tendemos a comparar. O sea, esto obviamente sucede mucho más cuando uno tiene más de una implementación. Por ejemplo, la mayoría no se propuso hacer en su TIF una entrevista, ¿no? Se propuso hacer varias entrevistas. Entonces, una forma de acceder a conocer algo más allá de lo dicho es poner en relación distintas explicaciones, distintos ¿no? Argumentos que señalan los sujetos, distintos documentos, eh, distintas observaciones hechas en distintos contextos. Por eso les decíamos, no hagan una sola observación, hagan más de una. La entrevista es como bastante más larga, así que ahí no llegábamos con el tiempo, pero si hicieron más de una, buenísimo.
También sobre esa materialidad, además de comparar, la segmentamos y como que la desarmamos, ¿no? Y empezamos a encontrar recurrencias, utilizar cuestiones que me permitan ponerle categorías o ponerle como nombres a eso que está dicho de una determinada manera, cambiar la forma en que está dicho, ¿sí? Porque encontrarle como otras lógicas a lo que aparece. También ver que a veces no está tan claro, no es tan transparente, ¿no? A quien yo entrevisté o mi documento señala algo, pero en ese señalamiento, en esa afirmación, hay muchas cuestiones que están poniendo en juego, entonces yo las que hago es visibilizarlas, ¿no? Puedo historizarlas, contextualizarlas, hacerle nuevas preguntas a ese elemento. Todos esos procesos son parte del análisis. Y lo importante es poder ir haciéndolo de manera rigurosa y sistemática para mostrar al lector, también al lector de mi TIF y a otros colegas que a futuro lean mi TIF, y también a los evaluadores, obviamente, es mostrarle a esa persona que está leyendo, que me está siguiendo, ¿no? Me está acompañando en esa lectura, cuáles fueron los pasos las decisiones que fui tomando para pasar de esa entrevista que hice a este argumento que tengo, que es una explicación posible sobre lo que está pasando en esa situación, ¿no? Una respuesta posible a ese objetivo que me propuse conocer. Entonces son distintas actividades y estrategias que tengo que no olvidarme en el camino de ir dejándolas claras, ¿no? Y explícitas las decisiones y los pasos que voy tomando. Agus, te dejo para avanzar la entrevista. Dale, cómo no, L. Genial. Bueno, la idea aquí es recuperar un poco todas estas consideraciones que traía Elena para poder hablar ya específicamente de el proceso del cómo, ¿bien? Cómo efectivamente procesamos esta información, analizamos esta información que hemos construido a partir de la aplicación de la técnica que hemos seleccionado. Particularmente voy a hablar sobre qué hacemos con la información de las entrevistas. También eso puede dar puntas para pensar los distintos tipos de información que tengan, pero bueno, es cierto que quizá quienes trabajen con otra técnica también podemos dar luego algunas especificaciones para que tengan en cuenta, ¿bien? Pero hay algo de cómo trabajamos el análisis con las entrevistas que también puede ser de mucha utilidad, no solo para quienes van a utilizar la entrevista como una técnica luego del taller 3, sino también para quienes estén en este momento trabajando con otros tipos de instrumentos. La organización, como para este momento, tiene que ver, esperen que ahí va. Estos distintos momentos de cómo logramos tener, en primer lugar, bueno, de un registro sonoro, de un registro en un audio a un texto, que es lo que ustedes, quienes han trabajado con entrevistas, han hecho, y luego las primeras, digamos, de las primeras lecturas hacia lo que denominamos como categorización o codificación y el armado de matrices, que son formas o son herramientas que nos pueden ayudar a hacer este trabajo del que les señalaba Elena, que tiene que ver con cómo ponemos en tensión los materiales que hemos relevado, digamos, cómo comparamos, cómo identificamos patrones, etc. Si querés pasamos, Ele. Hay algo que recién Elena traía y que me parece que es muy importante cuando estamos pensando en el análisis de datos y sobre todo en el análisis de datos cualitativos, que tiene que ver con un gran vacío entre la información que hemos logrado construir y la presentación luego de los resultados, o eso que uno ve escrito, digamos, en el TIF. Digamos, ¿qué pasó en todo ese camino entre que tenemos la transcripción de nuestra entrevista o el registro de nuestra observación o la fuente de información que tengamos hasta la presentación de los resultados? Y acá creo que es muy interesante recuperar esto que viene de una larga tradición de las ciencias sociales y que se ancla ya en en los fundamentos de Alfred Schutz, cuando hablaba de que, bueno, que las ciencias sociales realizan una interpretación de segundo orden, o en palabras de Anthony Giddens, una doble hermenéutica,
pero que tiene que ver que digamos, el investigador o la investigadora tiene que poder decir algo más de lo que la información en sí misma está diciendo, entre muchas comillas. ¿Qué quiero decir? No basta con hacer un copy-paste de un fragmento de entrevista como para decir, bueno, estoy hablando de la articulación entre, no sé, el servicio zonal con las instituciones escolares, entonces pego un pedazo de lo que dijo una entrevistada y eso en sí mismo parece que explicaría todo. No, los que estamos haciendo un trabajo analítico, interpretativo, tenemos que poder decir algo más de lo que ese entrevistado ha dicho. Y en este algo más entran a jugar todas las técnicas de análisis que nos van a permitir trabajar o, digamos, procesar esa información. En investigación cuantitativa tenemos todas las herramientas que nos brinda la estadística. En investigación cualitativa la cosa se complejiza un poquitito más, por eso ahora no vamos a hacer una clase sobre análisis de datos cualitativos, pero por lo menos algunas orientaciones de cómo podemos ir siguiendo. Pasamos, L, si querés. Cuando trabajamos sobre todo con materiales de entrevistas, como les dijimos, es muy importante tener un registro sonoro de esa entrevista, grabarla, ¿bien? Quienes trabajamos en instituciones, ejercemos la profesión en instituciones, por ahí hacemos muchas veces entrevistas por nuestro propio ejercicio profesional y no las grabamos, ¿bien? Hacemos entrevistas, distintos referentes, etc. Pero cuando hacemos un trabajo de indagación del tipo que están haciendo ustedes en su TIF, es muy importante contar con una grabación de lo que ocurrió porque uno no logra luego hacer primero es imposible hacer una transcripción en tiempo real de lo que está hablando la persona entrevistada y tampoco sería posible hacerlo con posterioridad porque uno no tiene la capacidad de recordar todo lo que se habló y del modo en que se habló. Entonces es muy importante contar con una grabación. Ahora bien, el trabajo analítico que nosotros les estamos proponiendo, necesitamos pasar de ese audio al registro textual, ¿bien? Por eso les hemos pedido en este trabajo práctico 2 que algunos todavía están en proceso de elaboración y que es muy importante que lo puedan entregar lo antes posible, puedan trabajar sobre esa fuente de información, desgrabar esa entrevista, bien, tenerla lista y preparada para luego iniciar el camino de la codificación, que es lo que vamos a ver, el camino analítico, bien. Y sobre esto les hemos dado como algunas precisiones, también ustedes tienen en los recursos que hemos subido modelos de cómo se desgraban las entrevistas, porque es muy importante llegar a un material, cuando vamos a hacer análisis, es muy importante que la fuente de información que vamos a analizar esté preparada, ya, digamos, bien construida, para luego proceder al análisis. Los que por ahí trabajamos con alguna herramienta, con un software especializado, por ahí el caso de nosotros tres, que hemos trabajado con el Atlas T, no sé si las chicas también han trabajado con algún otro programa, ese programa, cuando uno carga la información que va a analizar, es muy importante que ese documento ya esté preparado, listo, y yo no tenga que estar haciéndole modificaciones ni cambiando cosas. Por eso es muy importante que trabajemos sobre la fuente de información. Bien, pasamos a la siguiente. Cuando tenemos ya nuestro material, lo recomendable, y acá hay una cuestión que como todo manual de metodología, uno puede ver como las instrucciones, y después cada cual a medida que va teniendo su expertise o su recorrido, lo va haciendo va encontrando como atajos o distintas formas. Pero sí para nosotros es importante que cuando uno tiene las transcripciones, hay que hacer una primera lectura nuevamente de ese material, digamos, de ese pasaje del registro sonoro al registro textual, hay que hacer una lectura, porque eso además nos permite refrescar de qué cosas se hablaron, recordar algunas situaciones, algunos tópicos, cosas que por ahí en el momento de la entrevista nos llamaron la atención y luego nos olvidamos, que cuando lo volvemos a leer, nuestra memoria empieza a ir para ese lugar de nuevo, ¿bien? Es decir, tener digamos, un mapeo nuevo, digamos, del material que hemos tenido. Para luego sí ir avanzando, L, si querés pasamos, en un proceso
que acá hablamos de categorización. Por ahí, en el Atlas TI, que es un software que utilizamos para análisis, hablan de codificación, de creación de códigos, pero más allá del término, acá estamos hablando por ahí de categorías para intentar llevarlo a un lenguaje más cercano. Sí es importante, abro un paréntesis, que esta forma de trabajar sobre los materiales, sobre los registros de las entrevistas, tiene sus fundamentos en una perspectiva de análisis de datos cualitativos, que es la teoría fundamentada de los datos, que no me quiero extender mucho sobre esto, pero que tiene que ver con esto que Elena les decía al principio, y es digamos, la adopción de una lógica inductiva para la construcción del análisis de la información y cómo a partir de la información nosotros vamos creando categorías o códigos que nos permiten ir haciendo la tarea analítica, identificar patrones, regularidades, qué sé yo, diferencias, etcétera, etcétera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la categorización? Eh, digamos, cuando hemos leído los materiales y tenemos una idea de los contenidos, estamos en condiciones de comenzar esta nueva lectura para asignar ciertas categorías. Y acá hay algo muy importante para hacer como una salvedad, que cuando estamos hablando de este tipo de categorías para el análisis y el procesamiento de información, no estamos necesariamente hablando de categorías teóricas, como por ahí ustedes, qué sé yo, no sé, proceso salud-enfermedad, procesamiento sociocultural de la edad. No, no necesariamente estamos hablando campo y hábitus de grandes categorías de las ciencias sociales, sino que estamos hablando de una especie de términos, ¿bien? De códigos que lo que van a ayudarnos es como a empezar a identificar ciertas temáticas en toda la información que tenemos en la entrevista. ¿Bien? O algunos bloques de sentidos, por decirlo de alguna manera. Estas categorías pueden ser, por ejemplo, familia, concepción de infancia, trayectoria educativa. Cada cual puede pensar en función de sus propios objetivos o en sus propios temas de indagación. Pero la idea de la categoría es que de alguna manera un término nosotros podamos asociarlo a un fragmento de información, a un párrafo de nuestra entrevista y que nos permita identificar alguna unidad de sentido al menos alguna temática. Cuando decimos, por ejemplo, que en un fragmento de la entrevista ponemos la categoría concepción de infancia, lo que estamos intentando expresar es que en esta parte de la entrevista, la persona entrevistada nos estaría hablando sobre algo que para nosotros remite a su idea o a su concepción sobre qué es la infancia. Ahora vamos si querés pasamos, Ele. Te interrumpo un Sí, minuto. dale, obvio. No, en relación a la idea de las categorías y a los códigos y demás, las categorías pueden ser muy diversas. Hay categorías más descriptivas, por ejemplo, donde yo lo que hago es señalar alguna especificidad, por ejemplo, esto que decía familia, ¿no? Que puede ser que está hablando de la familia, digo, no necesariamente hay una concepción de familia. En ese fragmento está hablando de la familia del niño, de la familia en la que está interviniendo, familia, ¿sí? Y hay otras categorías como concepción de niñez, que son categorías analíticas mayores, ¿no? Claro. Entonces, puedo tener distintos tipos de categorías, no todas son equivalentes, digo, algunas tienen un intento de explicación más amplio, son categorías, digamos, más abstractas, y otras a veces son codificaciones más pegadas al caso que estoy analizando, pero que yo sé que es importante que las tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, algo de quién es el interlocutor, o sea, yo sé que hay cuando hago muchas entrevistas y sé que hay varias, mi hipótesis es que hay variaciones respecto a lo que puede afirmar cada uno de los interlocutores por su procedencia, por ejemplo, profesional, ¿no? Por su perfil profesional, tal vez me interese señalar trabajador social y en una voy a decir, no sé, funcionario público y en otra voy a decir, entonces es una categoría descriptiva, pero que a mí me va a permitir después ordenar y entender quién está diciendo qué cosa. Solo eso para... Perfecto, Ele. Sí, pensemos que las categorías nos tienen que ayudar como a ir ordenando
la multiplicidad de información que tenemos, ¿bien? Ustedes ahora probablemente quienes trabajaron con entrevista tengan la transcripción de una entrevista sola, pero cuando hagan el TIF van a tener un volumen mayor y la idea es que estas categorías nos ayuden a ir ordenando y procesando la multiplicidad de información que tenemos. Acá yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, de mi tesis sobre, en este caso, una categoría que es concepción de salud. Esta categoría no era, digamos, me permitía a mí identificar cuándo una persona entrevistada, yo le preguntaba, ¿qué es la salud para vos? Y me respondía, ¿bien? Entonces, ahí yo hice el trabajo de decir, bueno, ¿cómo puedo agrupar la multiplicidad de relatos que va a haber, porque a todas las personas que entrevistaba le preguntaba lo mismo? Entonces ahí se me ocurrió crear un código, una categoría que fuese concepción de salud, por ahí podría haber sido, qué sé yo, perspectiva sobre la salud. Ahí, por eso no queremos que se confunda con la idea de categoría teórica, como podría ser representaciones sociales, imaginarios. Busquemos por ahí la forma de entender que yo lo que quiero es que cuando el entrevistado o la entrevistada me esté hablando de qué es la salud para él o ella, yo lo pueda identificar claramente y decir, bueno, si yo tengo una multiplicidad de desgrabaciones de entrevistas, cuando vea algo pintado y la categoría de concepción de la salud, yo entiendo que ahí, en esa parte de información, está lo que yo quiero saber acerca de su perspectiva sobre qué es la salud o qué no lo es. Bien, seguimos, Ele. Una herramienta que también utilizamos mucho, por ahí después cuando uno utiliza otro tipo de programas, quizás no la utiliza tanto, pero sí que puede ser de utilidad para ustedes, es armar un cuadro o una matriz en donde podamos tener las distintas categorías que nosotros hemos pensado en las columnas, como en este caso podría ser concepción de salud, intervenciones, trayectoria laboral, qué sé yo. Piensen ustedes en qué categorías les permite ir ordenando la información que tienen. Y después, si uno quisiera, puede ir a buscar en ese fragmento de información que uno, perdón, en esa transcripción de entrevista que uno fue categorizando, ir buscando los fragmentos e ir pegándolos en esta matriz. De esta manera, siempre que aparezca la idea de concepción de salud, tendríamos, por ejemplo, todas las partes de respuesta que un entrevistado o varias entrevistades hablaron de la salud. Lo mismo que de las intervenciones, lo mismo que de la trayectoria laboral. Y acá quiero hacer una salvedad porque algo que me olvidé de decir, que es, ¿de dónde van a salir estas? Cuando tenemos que pensar en categorías para procesar nuestra información, ¿de dónde salen estas categorías? En primer lugar, lo que les recomendaríamos es recuperar los objetivos que ustedes se han planteado, bien, en sus trabajos e integradores finales, porque de ahí tienen que salir las pautas para ver cuáles son aquellas categorías o cuáles son aquellos ejes temáticos que a ustedes les interesa indagar. Pero además se van a dar cuenta que cuando les dijimos que piensen el instrumento en relación a los objetivos, es porque seguramente eso, por ejemplo, si hay una categoría acá sobre concepción de salud o sobre trayectoria laboral, es porque evidentemente en la guía de entrevistas que yo pensé y formulé y luego implementé, algo he preguntado en relación a estas categorías. Por ahí no pregunté cómo se configura tu trayectoria laboral. Seguramente no lo hice así porque la verdad que como pregunta estaría bastante enroscada, pero quizá hice preguntas como, ¿siempre trabajaste en este lugar? ¿Dónde empezaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Y decime, y después, ¿y cuántos años estuviste ahí? Y en función de todas esas preguntas que yo hice, puedo ir pensando en alguna categoría que tenga que ver con el recorrido laboral, la trayectoria laboral, o por ahí pongo como una categoría muy amplia, trabajo, y ahí dará cuenta de todo lo que esté vinculado ese entrevistado al aspecto laboral de su vida.
En la siguiente, si querés pasar, L, creo que tenemos, sí, un ejemplo de una matriz que hizo una colega de ustedes, de la, digamos, de la especialización que ustedes están cursando, pero en el formato presencial, en donde ella presenta acá una matriz, esperen que paso para poder leerla bien, en donde, por ejemplo, ponía como algunas categorías, en primer lugar la trayectoria laboral, en otras la interdisciplina, en otras las condiciones de trabajo, y van a ver ahí que dice E1 y E2. Ella hizo 2 entrevistas, ¿bien? Y lo que hizo, que esa es la idea luego de armar una matriz, es poner en comparación digamos, la información de la entrevistada número 1 y de la entrevistada número 2. Entonces, ella copió en la primer columna, que es trayectoria laboral, lo que para ella, de la entrevistada número 1, refería a toda la situación laboral y luego fue a la segunda entrevista y lo puso por debajo. Lo mismo que con interdisciplina, lo mismo que con condiciones de trabajo cuando hablaban. Algo que es muy importante es que cuando ustedes piensan una categoría, puedan pensar en al menos una breve definición, por más simple que fuese, pero bueno, ¿a qué hago referencia yo con esta idea? Bien, si yo quiero hablar sobre interdisciplina, la categoría interdisciplina puede ser recontra amplia, ya de por sí ya ahí tenemos una categoría teórica bastante importante. Pero bueno, es eso funcionando como una categoría para mi análisis. ¿A qué me remitiría? Por ejemplo, a siempre que la persona entrevistada esté hablando sobre el trabajo de articulación entre distintas profesiones, ¿bien? La idea es que a ustedes les sirva para decir, bueno, ubico una parte, un fragmento, una porción de esa información y la llevo hacia, digamos, hacia una columna dentro de este cuadro. Si querés, seguimos, Ele. No sé, chicas, si alguna cosa para acotar. Cuando tenemos en este esquemita que mostramos anteriormente, que habíamos puesto, bueno, las 2 entrevistas, ponele, podemos tener una sola, con estos fragmentos. La idea es que podamos empezar a jugar con un aspecto más comparativo, ¿bien? De poner en vinculación estos distintos fragmentos de información que tenemos, ¿bien? Porque recordemos en esto que les decía Ele al principio, que analizar implica buscar tensiones, buscar regularidades, poner en comparación, generalizar, decir que algo pertenece a una clase o es distinto a otro. Digamos, cuando estamos analizando, estamos haciendo un juego, digamos, de relaciones lógicas entre estos distintos componentes, que la idea sería, bueno, si suponete, hice 2 entrevistas y me interesa, por ejemplo, escribir algo o analizar algo en relación a las intervenciones, bueno, he puesto en una columna todo lo que para mí remite a las intervenciones o la categoría que esté analizando, luego empezaré a ver esas respuestas y las empezaré a poner un poco en tensión. Bueno, en algunos casos aparece una idea de que la intervención implica tal cosa y en otros lados que las intervenciones demandan articulaciones y en otro lado esas articulaciones son muy complejas, qué sé yo, no sé, eso lo verán con la información que tengan. Pero esa es la idea de poder tener la información procesada, empezar a comparar estos fragmentos para ir buscando ciertas similitudes, diferencias, aspectos novedosos, etc. Agus, sumo algo. Dale, Cuando tenemos dale, obvio. una sola entrevista, por ejemplo, o pocos documentos o pocas observaciones, que tal vez el aspecto comparativo en términos de las distintas implementaciones se reduce, uno de los ejercicios que podemos hacer también es pensar las relaciones entre los propios fragmentos que vimos. Por ejemplo, si esta persona afirma que los niños tienen que estar, no sé, con su familia nuclear, porque la verdadera familia es el hombre, la mujer y los hijos, ¿no? Estoy obviamente diciendo cualquier cosa, pero digo, si eso que explicita tiene que ver con algo de los otros elementos que yo marqué en otra parte de la entrevista. Por ejemplo, que esa persona tenga una formación cristiana muy ortodoxa, por la cual mi hipótesis es que su argumentación, o sea, obviamente va a ser en clave de hipótesis, va a ser
Yo creo que esa explicación sobre las familias, sobre las verdaderas familias, ¿no? O las familias normales, se vincula con esto que me dijo, que es que ella, no sé, es una cristiana creyente, que toda su formación la hizo en una institución católica. Bueno, estoy hipotetizando, pero fíjense que hacia adentro de la propia entrevista yo puedo contextualizar o historizar como herramientas que me dan, por eso les decíamos siempre, hagan el entre respecto a conocer a esa persona que, bueno, contame un poco de vos, ¿no? Hay elementos de la propia trayectoria laboral, de la propia configuración identitaria, ¿no? De los contextos en que esa persona está desarrollando su profesión o interviniendo y demás, que pueden ser elementos para tomar y pensar por qué me dijo lo que me dijo, ¿sí? Y también nos puede pasar con los documentos eso, digo, podemos decir, a ver, esto que aparece acá como este fragmento de este expediente, pienso, para quién fue escrito? ¿En qué contexto? ¿Sí? Esos elementos yo los tengo sistematizados, pero pienso ese fragmento, esa explicación sobre la trayectoria del niño en función de elementos contextuales que también tengo referenciados, pero que tal vez solos no hacen sentido, pero sí se lo pongo en relación con otros aspectos de otras dimensiones que están ahí mismo, ¿sí? Y que obviamente el trabajo de sistematización me permite recuperarlos. Por eso le decíamos, no pierdan de vista, en el caso de los documentos, ¿no? Para quién fueron hechos, cuál es el circuito, para quiénes son leídos, ¿no? Quiénes son los autores, cuál es el año en que fue producido, en qué marco institucional estaba ese documento, tiene sentido, porque esos son elementos que los voy a retomar en el análisis, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo las observaciones. ¿Será que esto pasó porque justo ese día estaba lloviendo? Yo tengo un análisis de no vino nadie a la reunión. Bueno, pero yo estaba escribiendo que justo se dio una tormenta terrible en el barrio, entonces yo me pongo a pensar, bueno, si el barrio no tiene las condiciones materiales, no tiene pavimento, y mi observación dice que ese día no fue nadie, bueno, ¿cuál es una explicación posible? Y probablemente tenga que ver con las condiciones climáticas, ¿no? Y el acceso a ese barrio. No lo sé, es una primera hipótesis, una primera explicación que tendré que seguir contrastando, tendré que seguir testeando, pero me da elementos para pensar ahí, ¿sí? Ya se desprende de lo efectivamente dicho o escrito, pero yo tengo herramientas para tirarme el lance a buscar explicaciones probables que luego voy a seguir testeando, ¿no? Perdón. Ahí Perfecto, agrego una Ele. cosita ya que estamos Dale, ahí dale, en el Celeste, tren. dale. Que en mayor medida esto que voy a plantear tiene más sentido cuando uno trabaja con un número significativo de entrevistas, pero igualmente es valioso cuando uno trabaja con menos cantidad de entrevistas, que si uno elige recortar algunos fragmentos del contenido de esa transcripción para ponerle una categoría, una palabra, un identificador, como lo llamemos, no tenemos que perder de vista de dónde fue extraída esa información. Así como en el cuadro que mostraba Agustín antes, había una letra que indicaba E1 o E2, entrevista 1, entrevista 2, porque una vez que trabajamos con esos fragmentos, necesitamos seguramente en la lectura y relectura reponer lo que se dijo como globalidad. Entonces tengo que tener siempre una referencia cuando extraigo fragmentos de esa totalidad de materiales. Y otra cuestión que pensaba que está buenísimo tener en cuenta es que así como decía Elena, ¿no? Que esos documentos fueron elaborados en un contexto muy específico para un circuito de intervención en el que intervienen distintos organismos, instituciones, profesionales, etcétera, un elemento a tener en cuenta como otro plano de análisis siempre, tanto en entrevista como en nuestros registros de observación, además de en el caso de los documentos, es el ejercicio de reflexividad. Es decir, esta persona me está planteando esto por cómo interpreta que yo lo quiero escuchar. Digamos, esa cuestión de vínculo interpersonal que se juega en cualquier encuentro, en cualquier relación social, y que al momento de estar haciendo una entrevista o de estar haciendo una observación, está igualmente presente. Entonces tenemos que poder pensar acerca de ello para sopesar realmente las respuestas que nos brindan en el contexto de una entrevista, por ejemplo. Entonces eso sería otro elemento, digamos, a tener en cuenta que puede ser categorizado de alguna manera, no sé, mirada hacia mí, por ejemplo, como otro elemento a tener en cuenta. Perdón, Agus, que habría ahí No, algunas... perfecto.
ejes. Perfecto, Celeste, genial, ¿no? Genial los comentarios de las dos. Y creo que esto también que traen L y Celes vienen a algo que al principio también omití decir, y es que la tarea analítica y la tarea interpretativa, esto lo dicen muchas y muchos autores en análisis de datos cualitativos, combina procedimientos técnicos, saberes, podemos decir, impersonales, con también otro tipo de saberes que son absolutamente personales, que tienen que ver con la perspectiva teórica, que tienen que ver con la trayectoria de cada persona, porque acá hay algo que nosotros podemos decirles, bueno, de cómo ir siguiendo el procedimiento, la categorización, cómo armar una matriz, pero después en esto que, por ejemplo, traía Elena, bueno, ¿qué hipótesis tengo yo? Todo eso va a surgir también de las lecturas que ustedes tengan, de las ideas, y ahí hay una tarea, y ya pasamos a la última diapositiva, si querés, L, que va a tener ya con la última actividad, y que es la que vamos a ver en el último módulo, que va a tener que sentarse a escribir, y hay, digamos, la escritura es una tarea fuertemente interpretativa, y acá la idea es que tengamos herramientas que nos permitan organizar, procesar la información que tenemos, sobre todo si vamos a trabajar con volúmenes mayores de información. Por ahí en el marco del taller estamos haciendo este ejercicio metodológico y analítico con pocos materiales, pero luego ustedes irán sumando más, pero luego vendrá la tarea, digamos, la tarea analítica, mejor dicho, va también acompañada de una tarea que es absolutamente creativa en cómo uno va también pensando las posibles vinculaciones entre estas categorías, qué hipótesis uno tenga, cómo eso lo vincula con las perspectivas de los autores que están leyendo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cuando tenemos nuestra información procesada, llega la última parte, que igual la trabajaremos un poco más en el próximo módulo, pero que tiene que ver con la escritura, y sobre todo la escritura en el género académico, que tiene también sus propias, o por lo menos sus particularidades, que bueno, eso lo trabajaremos un poquitito más adelante. Si les parece, no sé si hay alguna duda, después pasamos como a hacer como una parte más ejercitada, pero bueno, si quedó alguna duda, aprovechamos y charlamos un cachito. Yo sumo algo en relación a los documentos, que es como parecido a la entrevista, pero también tiene sus, sus particularidades. Y me parece que a veces, no sé, no he visto todavía ninguna de las, si alguien entregó algún trabajo, alguna implementación de análisis de sistematización de documentos, es interesante pensar, y ahí sí claramente, ¿no? Respecto a lo que efectivamente dice el documento, y por eso era importante que ustedes recortaran y pegaran exactamente como aparecía en el documento, ¿sí? Que intentaran no explicar en el cuadro o en la matriz que construyeron el objeto que construyeron para sistematizar, no explicar lo que dice el documento, sino copiar exactamente lo que dice el documento, porque esa sería como la voz, digamos, equivalente a la voz en la entrevista, ¿no? Si yo en la entrevista desgrabé textualmente lo que efectivamente me dijo esa persona, en el documento es exactamente igual. Yo tendría, no sé si lo han hecho, pero ese era el objetivo, cortar y pegar el fragmento o la sección, obviamente que los ejes que definieron, ¿no? Por eso les pedíamos, bueno, ¿qué es lo que voy a mirar del documento? Tal vez el documento es muy grande, ¿no? Y yo me propuse conocer algunas cuestiones, entonces mi recorte iba a ver por recortar y pegar algunas partes del documento o la voz de algunos actores, ¿no? No sé cuál, o rastrear, no sé, distintas cuestiones, por eso eran los ejes que les pedimos, o a través de qué lineamientos le iban a entrar a ese documento, pero el material bruto que voy a tener para analizar va a ser lo que efectivamente apareció escrito ahí, ¿sí? No lo que yo creo que dice, porque lo que yo creo que dice es la parte del análisis. Donde más a veces se solapan estas cuestiones, me parece, entre lo, digamos, lo empírico, ¿no? Y lo analítico, suceden muchas veces en este tipo de cuestiones, porque uno ya lo lee y obviamente a medida que lo va leyendo ya va haciendo este ejercicio reflexivo. El objetivo es intentar pensar, bueno, yo de esto no sé nada, ponerse en un lugar realmente de como de cierto desconocimiento absoluto, que es mentira, pero jugamos a que existe, ¿no? Lo mismo cuando hacen la entrevista y le preguntaban, pero yo a esta persona ya la conozco, pues trabaja conmigo. Bueno, pero igual le voy a preguntar cosas que yo ya sé, pero necesita que esa persona me las explicite, ¿no? Que les pasó a varios. Seguramente cuando estaban haciendo el guión de la entrevista decían, bueno, yo le voy a preguntar cosas y qué me va a pasar, qué me puede pasar. Y que la otra persona cuando haga la entrevista me diga, che, pero esto ya lo sabes vos.
Bueno, pero contámelo, ¿no? Entonces era como ese ejercicio de pedirle que lo explicite. Bueno, el documento pasa igual, ¿no? Bueno, yo lo leo y ya más o menos como conozco los actores y demás aspectos referidos a lo que se expresa en ese documento, la tendencia es ya a llevar a ese primer ejercicio de sistematización una interpretación. Bueno, detenerse antes y copiar. Y aunque parezca algo como que es como de mucho trabajo, de hecho lo es, ¿no? Por eso era una tarea que les demandaba un mes, por eso les propusimos un mes para hacerla, porque realmente es una tarea compleja. Es importante porque después nos permite ver, bueno, en qué momento se coló ahí lo que yo creo que pasa de lo que efectivamente pasa, que es algo que estamos todo el tiempo trabajando la cuestión de la dimensión subjetiva, ¿no? Esto que decía Celeste, que se cuela todo el tiempo porque la mayoría se ha propuesto conocer cuestiones de los propios ámbitos de trabajo. Entonces es probable que ustedes ya tengan hipótesis, ya creen, ya puedan generar explicaciones potenciales sobre lo que está pasando en muchos casos. La idea es ir un paso más atrás de eso y dejarse realmente pensar, es como si viene un extranjero y desea conocer eso que está pasando ahí, ¿sí? Dejarse sorprender y dejarse llevar por lo que efectivamente aparece en el proceso de la implementación del instrumento. Más allá de las cuestiones que creamos, que nosotros creemos que están pasando. Si nosotros interpretamos, suponemos que esta dimensión medio explicativa la tenemos, nos va a generar, nos va a jugar en contra, ¿no? Porque decimos, se nos va a empezar a colar, porque yo ya lo conozco, ya sé que me va a decir una cosa, pero en realidad hace otra, ¿no? Esas cuestiones. Está bueno poder dejarlas por escrito antes, o sea, hacer una especie como de diario, ¿no? Personal, donde dice, yo creo que las cosas son así, a mí me parece que pasa esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, al momento de hacer la implementación es como si fuera una vigilancia epistemológica que puedo tener en relación a eso. Es una sugerencia, pero a veces cuando uno está muy implicado con el tema, puede funcionar bien para poder digamos, avanzar en una interpretación sin tantos sesgos, ¿no? Que es la tendencia. Sí, pensaba que en particular en el registro de observación eso sucede de manera imbrincada con la elaboración del registro. Y podríamos pensar que incluso en el momento de armar el registro uno ya está haciendo un mínimo ejercicio de análisis, muy apegado a la situación que se está describiendo, obviamente. Entonces ahí la recomendación tiene que ver con lo que decía Elena recién, es, bueno, al momento de armar el registro de observación, poner entre comillas, entre paréntesis, señalar con algún color cuáles son las ideas propias que intervinieron en ese momento de registro. Bueno, yo pienso que tal cosa o tal persona me pareció escuchar que decía tal otra, si es que no podemos reconstruir la frase textual fue enunciada, por ejemplo, o qué interpretaciones uno empieza a hacer a partir de lo que observa. Entonces ahí es importantísimo poder distinguir entre qué fue lo que concretamente se observó y cuáles son las ideas propias acerca de aquello que observamos, ¿no? Y ahí muchas veces, por ejemplo, evitar los adjetivos es un paso en ese sentido. Sino tratar de, más que adjetivar, tratar de explicar qué es lo que uno realmente está observando, ¿no? A veces se Y utiliza, si toman notas a mano, se hace una columna, por ejemplo, al costado, ¿no? Donde uno puede ir poniendo, bueno, por un lado lo que voy registrando de lo observable y por otro lado las ideas que yo tengo de lo que está pasando, que son esas primeras interpretaciones, ¿no? O con diferentes colores, buscar la estrategia para que quede asentado eso, o al momento de transcribir la observación, ¿no? Que la paso del apunte que tenía en un cuaderno a la compu, tomarse el trabajo de intentar identificar cuáles son las explicaciones que fui teniendo, las hipótesis que me iban apareciendo a medida que iba observando eso y qué es lo que efectivamente pasó en lo que estaba, ¿no? Y demás cuestiones. Bien. sí, ni hablar que este primer ejercicio tiene que ver con tomar cierta distancia de la situación, ¿no? De la situación de entrevista, de la situación de observación, de la situación laboral en la que uno está implicado y sobre la cual va a querer construir algún conocimiento. Entonces, en este momento ya nos encontramos, como decían Agustín y Elena antes, ante una materialidad, ante una entrevista desgrabada, un registro de una observación, una matriz, como decía recién en el chat, donde fue plasmando esos fragmentos de documentos.
Digamos, esa primera materialidad que nos permite poner una distancia, que es a su vez la que nos permite pensar acerca de aquello que hemos registrado. Registrado porque leímos en un documento, registrado porque hicimos una entrevista y la grabamos y la desgrabamos, o porque construimos un registro de observación, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar sobre esa materialidad que nos permite a su vez poner cierta distancia con la experiencia vivida. Y a partir de ahí es que podemos pensarla, ¿no? Que es un poco la propuesta de la especialización también, digamos, poder reflexionar y poder hacer algunas preguntas y avanzar en respuestas sobre prácticas cotidianas que muchas veces a- tienen menos posibilidad de ser pensadas en la cotidianidad de tener que resolver otras cuestiones, ¿no? Bien, y ahora viene la parte interesante, chusma, diría yo, para nosotros al menos, que tiene que ver con proponerles, si alguno o alguna que haya ya entregado, ¿no?, el trabajo y que tenga ganas de compartirlo, podamos hacer como en vivo un inicio de análisis, un inicio de codificación, una primera barrida de ese material. Así que bueno, esto obviamente depende, obviamente. Tenemos un par de ejemplos, por si hay plan B, pero más allá de eso, si alguno o alguna tiene ganas de mostrar lo que hizo y quiere que nosotros todos acá, los compañeros y nosotros, pensemos su caso, su instrumento implementado, estaría buenísimo, porque así ven que es posible, que se puede hacer, que es un poco lo que vamos a charlar un poco sobre lo que pedimos en la actividad 3, pero ensayamos ahí unos minutos este primer trabajo. Acá queda que cada uno, que quien quiera se ofrezca, no es obligatorio, si nadie quiere, vemos otro, no hay problema. Yo me animo, no, la verdad que estoy en cero. Soy fonoaudióloga, no soy trabajadora social, vengo de otro palo, si sirve y a mí me sirve un montón, pero capaz hay otro compañero o compañera que lo quiere hacer, no tengo problema. No, genial. O sea, está perfecto. Si tenés ganas de compartir la transcripción de entrevista, podemos empezar a pensar una Sí, categorización. mirá, Después vos podrás seguir, pero es la idea. en el taller de la presencial cursó un compañero de educación física, una compañera de odontología, que están avanzando en su TIF, así que no es algo imposible, es algo que se puede hacer, obviamente que como que arrancás más atrás, pero bueno, esto sería, si querés, Sí, Karina, espera que lo podés. estoy buscando dónde lo tengo. ¿O ya? Podés Taller, compartirnos el documento o compartir la pantalla, como vos sí, quieras. puedo compartir la pantalla. ¿Hiciste una entrevista? Hice una entrevista, yo estoy haciendo un trabajo en relación soy directora de un hogar de niños y niñas, Ujú. y estoy haciendo algo de la caracterización un poco del lenguaje de los niños y niñas que no tienen cuidados parentales entre 5 y 7 años en el hogar, ¿no? Un poco Bien, la entrevista, ¿quién la la hice a hiciste? la psicopedagoga institucional. Bien. Perfecto. A ver, extiendo la sesión y voy a ir a la entrega. Ahí, dale, tranqui, igual no. Lo que sí es la transcripción de la entrevista más alguna impresión mía personal. Lo que pedía Sí. No, necesitamos la transcripción, así que diga, viste, entrevistado, dice pregunta, sí, como para empezar a leer ese documento. No vamos a poder hacer la primera lectura en profundidad que les pedíamos, Seguro. así que, viste que uno hace como ese pantallazo. Pero bueno, conociendo tu objetivo, vamos a aproximarnos a empezar a pensar cómo categorizar. Bien. Como les decía Agustín, hay algunas herramientas tecnológicas que se utilizan, sobre todo cuando el volumen es grande, ¿no?, de material, pero también es posible hacerlo, por ejemplo, llevando y pegando a esta matriz o también utilizando, ¿vieron los comentarios puede ser de Google Docs o de Word, que uno puede marcar un párrafo y ponerle un comentario, por ejemplo? Puede usar eso para ir como haciendo este ejercicio más que decíamos de los códigos a las categorías. O también marcando con colores y definiendo un color para cada tema o para cada cuestión. Entonces yo después me hago como un glosario de colores, una colorimetría de categorías. Entonces marco cosas con colores.
lo puedo imprimir, agarrar el papel y los fibrones de colores y marcarlo con eso. No tiene por qué ser nada, necesariamente sofisticado. Puedo cortar, imprimir la entrevista y cortar los pedacitos y agarrar un afiche y ponerlo todo junto. Después les vamos a mostrar ahí como distintas estrategias. Bien. Bueno, no sé por dónde. Ahí lo puse. Déjalo ahí, así lo vamos Ahí está. leyendo. ¿Te parece? Ahí digo, vas avanzando. Bueno. Aparte, encima la verdad les digo, me costó bastante seguirlos en esta primera parte. No sé si es por la altura del año o por qué, pero como que para mí van en por 2, pero no estaba por 2. Así que, bueno, si podemos ir despacio, a mí me ayuda un montón. Dale, sí. Dale, una cosita. La idea, Karina, es que podamos ir en función de lo que vos vayas leyendo, ir pensando alguna categoría como que nos permita ir ordenando esa información. Así que vamos tranquilos. Bien, perfecto. Entonces, tu objetivo es conocer, ¿cuál es tu objetivo del TIF? Así como a grandes rasgos, nuevamente, para que estemos todos conectados ahí con eso. Bueno, ahora ya el objetivo me parece que quedó hace un montón allá lejos y hace tiempo, pero tenía que ver con esto, con un poco conocer y caracterizar y también tener intervenciones en relación con el desarrollo y la construcción del lenguaje en los niños y niñas. Pusimos entre 5 y 7 años que están sin cuidados parentales en un hogar de la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿vos tenés alguna hipótesis sobre cómo es una respuesta que a vos te emerja y que está como para testear, digamos, o vas directamente, porque vos estás en el propio hogar, entonces capaz que tenés idea? A mí lo que me pasa es que veo muchos problemas en la construcción del lenguaje. Tuve que trabajar mucho con mi tutora el tema de que yo tenía bastantes preconceptos o ya venía, viste, todos los objetivos los fui planteando desde un preconcepto, ¿no? Así que, nada, esto que son niños y niñas que vienen con poca estimulación, con poco entorno lingüístico, con pocas posibilidades de usar la palabra como elemento de solución de conflictos. Entonces, mi hipótesis es que más allá de que vienen con toda una historia compleja en relación a la construcción del lenguaje, muchas veces el contexto institucional también complica esto, por la falta del 1 a 1, estas cuestiones más allá de que uno intenta darle cierta individualidad, muchas veces esto se pone en juego, viste, de que es una institución, son 40 niños y niñas que viven ahí. Bien. Entonces, mi hipótesis tiene que ver con que no es lo mismo la construcción del lenguaje para un niño o niña que vive en un contexto de familia en la configuración que quieras, que el que vive en un contexto de institucionalización. Bien. Ahí lo que nos va a quedar por fuera, que no sé si está planteado, pero que no, digo, como vos lo decís en términos así, lo que nos va a quedar por fuera es la idea de, si uno quisiera específicamente concentrarse en esa hipótesis que vos tenés, tendrías que indagar también los niños que están con cuidados parentales, ¿no? Para poder tener ese aspecto contrastativo. Pero como vos te pusiste caracterizar, está bien, porque no es que los vas a, por lo menos inicialmente, tendrías que tener como un elemento de contraste, ¿no? Para saber cuál es la forma más adecuada. Lo que vas a tener acá es cómo efectivamente sucede eso, lo que vas a poder conocer. Bien, entiendo. Estaba buscándolo acá para ver un poco. Esto es la entrevista. El taller 2 tenía que poner, ¿no? El taller 3, para repasar un poquito los objetivos, si querías verlos. No, está bien, era para conocer un poco. Falta. Por ejemplo, acá la dimensión institucional va a ser algo para prestar atención, ¿no? Las trayectorias de los niños y las trayectorias de los profesionales. Me parece como los aspectos que, por lo menos yo paro las antenas para poder leer esa entrevista con estas preguntas ahí que vos pusiste en el paraguas. Okay. Piensen que nosotros no conocemos mucho más los temas, más o menos, porque leemos un montón de instrumentos y demás, pero nos sirve mucho que ustedes nos reconstruyan ese contexto para poder prestar atención. Bueno. Ahí dice entrevistadora. Bueno, Milagros, gracias por tu tiempo. Vamos a empezar con la entrevista. Voy a grabar. Ahí comenzamos. Me gustaría que te presentes y me digas cuál es tu rol en el equipo. Bájale un poquito así. Milagros, que es la entrevista, dice, bueno, me llamo Milagros Malada, tengo 26 años y soy licenciada en psicopedagogía.
soy parte del equipo del hogar desde, déjame pensar, 2019. Si yo tuviera que ponerle a esto una categoría, a ese párrafo, ¿cuáles les parece que podríamos ponerle? Así como un comentario. ¿Qué información me da ese párrafo? Trayectoria laboral. Me da algo, por lo menos trayectoria en ese trabajo, ¿no? Trayectoria en la institución, podríamos ponerle. Si querés le puedes poner, viste, lo pintás, si querés al párrafo, y vas ahí, te va a aparecer el comentario que es como un globito con un más. Ahí, claro, le pones, no sé, trayectoria en la institución, por ejemplo. Si vos tenés alguna hipótesis vinculada con el género o la edad, capaz que podrías poner mujer joven O la o profesión. la profesión también, podés agregar a ese comentario o a ese le vas haciendo hilos también, si quisieras. Viste que te deja como Sí, seguir sí. agregando comentarios o editar ese mismo comentario también, si querés. Por ejemplo, la profesión, ¿no? Que si vos decís, bueno, no sé, la psicopedagoga va a ver, vos suponés o creés en futuras, vos tenés varias entrevistas, a una trabajadora social, a una psicopedagoga, entonces la dimensión profesional capaz que es una cuestión que vas a prestar atención. Entiendo. Ahora, ¿no? A lo mejor después, ¿qué puede pasar con este dato? Que vos termines de codificar, de hacer y encuentres que hay un lenguaje específico con el que ella se expresa respecto a la caracterización, ¿no? del lenguaje en los niños, que tiene mucho que ver con su formación profesional. Usa ciertos términos, ¿no? Y demás, ¿no? Y la trabajadora social a lo mejor apelará a otras categorías. Entonces, bueno, está jugando acá. Psicopedagoga, ponele que si estabas pensando en algo del género, podés ponerle De mujer, género joven. no había pensado tanto en eso porque justo somos todas mujeres y más o menos, bueno, no tan coetarias, pues yo le duplico la edad, pero digamos que las del equipo tienen una edad media de unos 35. No me parecía que era Bien. relevante la edad, Y capaz, y el género tampoco porque somos justo todas mujeres. perfecto. Por si tenías, viste, otros actores en los cuales ese podía ser un factor determinante, no sé, gente que era muy grande, que a lo mejor se formó en otra época, Tenés razón. con otro paradigma o no, pero si vos decís, bueno, hay todo un universo acá de personas que comparten como un tipo de formación, viste que eso va cambiando también en las propias configuraciones de la disciplina. Digo, hay momentos donde la fonoaudiología, no sé, no sé, la pedagogía apuntaba a un perfil normalizador, en otros en otro. Sí, te entiendo porque me pasa a mí, pero justo en este caso y las personas que elegí estamos más o menos en la misma. Bien, bueno, esto podría ser como Está buenísimo eso que plantea Ellen, porque es como el abanico de posibilidades que uno podría caracterizar, codificar o describir. Y ahí también uno va ajustando ese infinito con cuáles son los objetivos que uno efectivamente se planteó en el TIF y por tanto a dónde orientar la mirada, ¿no? Obviamente siempre teniendo en cuenta que una entrevista, una observación o la sistematización de documentos, nos van a plantear cosas que nos descoloquen, o esa es la idea. Entonces, también está bueno estar en tener esa flexibilidad para poder registrar esos que llamamos emergentes y que tal vez no preveíamos como parte de los objetivos, ¿no? Sí, en la primera entrevista a veces pasa que codificamos mucho, o sea, le ponemos muchas categorías a todo porque a lo mejor todavía no tenemos un pantallazo. Seguramente cuando hagas más encuentres redundancias, ¿no? Y digas, no, esto al final no es significativo o no dialoga. Pero la primera barrida siempre intentamos como saturar, ¿no? Para después tener elementos para analizar en función de, digamos, hacerse preguntas más situadas, más contextualizadas. Bueno, seguimos. Bueno, gracias. Vamos a empezar por las trayectorias y vínculos de los niños y las niñas. Contame un poco cómo son los niños y las niñas que llegan al hogar, cómo son sus historias. Gracias a vos. Las historias que acompañamos son muy variadas, pero comparten contextos de mucha vulneración. Hay experiencias de abandono, negligencia, violencia familiar o abuso. Los chicos llegan con poco sostén afectivo, muchas veces sin haber transitado espacios que promueven el juego o la palabra. Vienen con historias que no siempre pueden contar y a veces no hablan con palabras o se expresan en sus modos de vincularse. Bueno, tenés un montón de acá. información. Por ahí habría que pensar, claro. Yo creo que cuando escuchaba la pregunta dije por ahí un código podría ser como caracterización de la población o una cosa así, pero bueno, también en función de todas estas problemáticas que se vinculan también, otro pienso, podría ser problemáticas identificadas con niños y niñas, por ejemplo. Claro.
Fíjate que ahí le podés marcar como varios códigos, no importa, a lo mejor después no te sirven las categorías, pero hay una categoría. Si querés te conviene marcar todo el párrafo siempre, Sí, porque viste que todo. el argumento a veces es como que se va armando a partir de distintas oraciones. Entonces cuando vos recortes o te lo lleves, te va a faltar un pedazo. Entonces ahí marcas todo, bueno, ¿qué te parece a vos que puede ser un tema que le podemos poner a ese párrafo? Que para vos después, Un cuando poco lo vuelvas a... una de las dudas existenciales que tengo es esto. Yo pondría caracterización de la población, pero no Listo. sé si es demasiado amplio, si capaz tendría que poner algo menos abarcativo. Por ahí podés, yo acá pregunto, como que no hay una receta única. Sí, lo que yo diría que me estaba olvidando, así abro un paréntesis, está bueno que en o abajo o en un documento aparte vayas anotando los códigos para no ir olvidándote más cuando uno va teniendo muchos códigos. Pero si vos pones un código tan abierto como caracterización de la población, te puede servir en tanto que siempre que el entrevistado esté hablando de la población con la que trabaja, es un código que vas a volver a utilizar. Pero sí, yo le agregaría más abajo como alguna precisión un poco más específica de lo que va surgiendo. Aquí habla de las problemáticas de los niños o las vulneraciones que hay de los niños, para que no te quede, pienso, una categoría tan amplia y que vos puedas precisar un poquito. Pero la idea en sí de las categorías cuando las pensamos es que nos permitan como ir ordenando, o sea, generalmente una categoría uno la va a usar más de una sola vez, por ahí alguna solo nos aparezca en una única vez de la entrevista, pero la idea es que después esa categoría se pueda seguir usando. Si suponete que vos haces una entrevista más y la categoría caracterización de la población la usaste 7 veces en esas 2 entrevistas, por ahí podés hacer una precisión cada vez que la utilizás abajo. Aquí habla de la población vinculada a las problemáticas. Aquí habla de la población más vinculada a cómo son las familias, por decirte alguna idea, como ayuda a memorias que vos tenés en cada uno de esos. Y si no, si la categoría te parece muy amplia, por ahí haya que pensar en otra que sea problemas identificados con niños y niñas, no lo sé. Te pregunto, ¿qué diferencia hay entre un código y una categoría? No, ahora las estamos usando como sinónimos. Okay. Es decir, que yo hasta ahora los códigos / categoría que tengo son trayectoria, profesión y edad. Exacto. Y Y Fíjate habría que que ahora ver qué le ponemos a esta. a esta, vos elegí, capaz que aparece, a lo mejor comentario sobre cómo son los niños y las niñas aparece más abajo, no lo sé todavía, pero es probable que aparezca indirectamente a veces, ¿no? Porque yo te cuento cuando atendí a tal niño y entonces empieza a contar una anécdota y a lo mejor ahí también aparece una caracterización. Entonces, tal vez uno le pone ese nombre, como dice Agustín, y después podés decir, che, me quedó medio grande, la ajusto. Pero porque a es mí una lo que primera... me pasa, viste, es que por un lado está cómo llega un niño. Y por otro lado, por ejemplo, esta parte donde habla de viven historias que no siempre se pueden contar, a veces no hablan con palabras, ahí para mí eso es otra cosa. Una Bueno, cosa es cómo llega o por qué llega, y otra cosa, que es lo que yo estoy poniendo la lupa, es qué pasa con la palabra. Entonces, para mí, eso yo lo quisiera separar porque, de hecho, más abajo, cuando me pregunta como una primera hipótesis de lo que yo veía, hablé de esto puntualmente, pero por eso para mí una cosa es los motivos de ingreso, por decirlo de alguna manera, y por otro lado es la historia o la historicidad de la palabra. No sé si se entiende. ¿Sí? Entonces a lo mejor podés armar dos títulos, dos categorías distintas. claro. Motivo de Por ahí lo ingreso podés es... hacer en el Claro, mismo párrafo, digamos, para no desarmarlo. Esto que te decíamos antes, que si vos los separás, te queda un pedacito y otro pedacito, y si los lees descontextualizados, después por ahí te perdés. Pero claro. podés ponerles las dos. En este ejercicio que después tal vez juntes todos los pedacitos que hablan, no sé, sobre la relación o la historia o la relación de los chicos con la palabra.
Entonces, vas a unir este párrafo más otro párrafo que esté más adelante en la entrevista, más otro, y tal vez leerlos juntos o leer esos mismos párrafos de distintas entrevistas te habilita a pensar otras cosas. Claro, Entonces, en principio, en esta primera lectura, por ahí podés poner estas dos cuestiones que vos identificás como distintas y que ambas te están sumando para pensar esas dos cuestiones. Por un lado, los motivos de ingreso, y por otro lado sería como la historia de los niños con la palabra, sí, la historia de los niños con de la relación de los niños con la palabra. exacto. Porque además, Eh, fíjate que la entrevistada anuda esos dos temas. Ella en su argumento, fíjate que viene, no es- la gente, o sea, nosotros todos hablamos, pero a medida que hablamos vamos relacionando un tema con otro, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando vos vuelvas a leer ese fragmento suelto, o sea, sacado de contexto, digas, ah, ella caracteriza, o sea, explica por qué no hablan los niños o por qué no se pueden expresar, ¿verdad? A partir de la historia. Y conoce la historia debido a los motivos de ingreso, ¿no? claro, Entonces, para no perder eso, le pones relación niño-palabras y otra abajo de ese, o en el mismo, otro comentario, ¿viste? Como hiciste con mujer y demás, le pones motivo de ingreso. Ah, ya está. Listo, están lo los dos. puse, No lo lo puse. veía, no lo veía. Ahí está. Te quedan los dos. Si vos tenés que recortar, los dos te van a servir para las dos cuando reestructures. Pero verás en qué momento pones énfasis en la primera parte del argumento o en qué momento pones énfasis en la segunda. Porque trae el tema la propia entrevistada. Yo creo que acá, si bien esto que estamos haciendo con Karina es un ejercicio para que nos sirva a todos para cómo ir pensando en codificar, creo que en esto, cuando hablábamos en la presentación de hacer una nueva lectura por ahí del material, también puede servir para, antes de empezar la codificación, darle una nueva leída, porque todo esto que va diciendo Karina, yo en realidad quiero por un lado ver los motivos del ingreso y por otro lado quiero ver cómo aparece la historicidad. Todo eso cuando uno lo vuelve a leer completo al documento, por ahí puede decir, bueno, quizá cuando yo le estoy preguntando porque me caracterice la población, aparecen las problemáticas. Quizá me convenga ya pensar un código así que sea problemas y no el de caracterización, o al revés, no lo sabemos. Lo que sí, como a modo de sugerencia, no es bueno que haya dos códigos, pero tampoco es bueno que haya 200, ¿bien? Porque nos tienen que servir como para poder ir ordenando la información que tenemos. No les podríamos decir cuántos códigos tienen que tener, pero una entrevista, yo creo que, no sé, si tenemos 10, 12 códigos, no sabría decirles, bueno, estamos bien, 15 códigos, pero sí, por ahí nos puede pasar que hicimos una lectura, se nos ocurrieron algunos, después volvemos a leer, se nos ocurren otros, y después podemos hacer una revisión. Por eso es importante ir anotándolos para no ir perdiendo el registro de qué códigos tenemos, y por ahí puede pasar esto que les decían hoy las compañeras. Quizás dos códigos los terminamos uniendo en uno, o esto no es algo que se hace una vez y listo y se dejó, sino que lo vamos a ir volviendo. Pero por ahí yo ahí recomiendo hacer una buena lectura todo nuevamente para ir pensando, bueno, qué temas ya sabemos sí o sí que seguramente va a haber un código. Claro. Sí, anotárselo sobre todo para usar siempre, intentar usar la misma palabra. Si yo le puse no me acuerdo, historicidad de la palabra, cuando ¿no? defina eso como el vínculo de los niños con su propia historia personal, bueno, que aparezca cada vez, lo llame de la misma manera, porque después tenés 50 códigos que son para, a uno le puse la S, a otro le puse con mayúscula, a otro le puse con sin el, ¿no? el caracterizado, adjetivado, el otro no, que no suele pasar igual, porque capaz que uno encima, lo ideal sería sentarse, dedicarle un rato y hacerlo todo de un tirón, porque es el momento que uno se concentró, aunque está difícil esta época del año, como decía Karina, pero intentar hacerlo de un tirón, así estamos frescos con las categorías. Y lo vamos haciendo por parte, cada vez que nos sentamos en la computadora decimos, ay, ¿y qué había puesto yo acá? ¿A qué me refería con esto? No pasa igual. Bien, seguimos. Hacemos un párrafo más y después pasamos así como estamos así jugando, ¿no? Después Karina tendrá el trabajo de hacerlo más en detalle. ¿Cómo se vinculan entre ellos y ellas y con adultos del hogar al inicio y con el paso del tiempo? La entrevistada le dice, al principio hay mucha desconfianza, timidez o conductas desorganizadas. Les cuesta establecer vínculos incluso con los otros chicos. Con el tiempo, cuando van encontrando un marco de contención estable, esos vínculos empiezan a aparecer con más confianza. La constancia, la previsibilidad de las rutinas y los espacios compartidos ayudan mucho a que puedan construir relaciones más seguras
de a poco se van soltando. A este párrafo, ¿qué le pondrías, Karina? No sé, pensaba en, así como puse trayectoria laboral, le pondría trayectoria de los niños en el hogar, algo así como. Bien, podría ser trayectoria de los niños en el hogar. Fíjate que tu pregunta era por los vínculos, así que a lo mejor algo sobre los vínculos, no sé si es que estás pensando en que hay algo de esos vínculos que pueden estar influyendo, yo imagino que sí. Entonces, a lo mejor algo de lo vincular puede aparecer también como una Sí, lo que categoría. me pasa es que siempre trato de que pienso en el código, la categoría como distinta a la pregunta, ¿viste? De una le hubiera puesto vínculos, pero si no está mal y se puede, porque si no me viene un vínculo por cada pregunta, ¿entendés? Y al final entiendo que no es así. Para mí, Lo dije al revés, un vínculo por cada pregunta y era una pregunta por todos me entendieron. Sí, sí. Para mí, lo más lógico en esto que decís es que en realidad la idea es que la categoría esté vinculada a lo que preguntamos, porque si vos estás preguntando por la vinculación entre el equipo o el profesional con los niños y niñas, estaría bueno que la categoría sea eso. Lo que nos puede pasar es que a veces preguntamos una cosa y el entrevistado va por otro lado. Por eso no es mecánico que si la pregunta fue por los problemas que aparecen, quizá en esa respuesta no esté esa respuesta o Entiendo. ese código que esperábamos. Pero en este caso, me parece que si vos le estás preguntando cómo son los vínculos cuando se empiezan a vincular con estos pibes, y si al principio hay desconfianza, timidez, esto, bueno, me parece que acá la entrevistada te está hablando un poco de eso y puede ser que el código ahí sea, o la categoría, perdón, vínculos Ya compré. profesionales niños. Claro, Compré vínculos, listo. bien, Sellado y firmado, ya está. y además ponele la otra que habías pensado, porque una tal vez es más descriptiva, o sea, te está contando los vínculos y además al contarte los vínculos te está historizando la vida de los pibes. O sea, es algo que vos no le preguntaste, pero también salió eh, de las niñas. Ahí fíjate cómo tenés una categoría o un código que es muy pegado a lo que está efectivamente diciendo, y otro que es un poquito más despegado, que la persona, a partir de contarte los vínculos, te historizó, o sea, necesitó contarte la historia de los niños para poder hablar de los vínculos. Entonces, tal vez eso puede ser un tema que vos cuando hagas la otra etapa del análisis, que es desarmar un poco esto, ¿no? Y juntar los pedacitos, encuentres que a lo mejor hay los trabajadores, o no sé si todo, probablemente, no sé, tal vez veremos, ¿no? La psicopedagoga necesita historizar, ¿no?, la vida de esos niños para poder entender o comprender las relaciones que establecen con los adultos, porque ella cree que es fundante de cómo se establecen las relaciones. Fíjate que ella automáticamente pasa a contarte, y antes también te contó la historia de los niños. Como Estaba que ella... pensando que algo en común por más que las categorizaste distinto, pero que podría ser otra forma de mirarlo, el párrafo anterior y este, es pensar en un antes y un después, con el hogar en el medio, ¿no? Bueno, ¿cómo era antes y ahora qué pasa con los chicos desde que están en el hogar? Que tiene que ver, por un lado, cómo estas personas, vos inclusive en cómo armaste esa hipótesis que nos contaste al principio, están mirando esas trayectorias de las chicas y los chicos como antes de entrar al hogar, ¿no? Que sus conductas eran desorganizadas, que vivían en una situación de vulnerabilidad. Bueno, ¿y qué pasó con el ingreso al hogar? Tal vez es otro eje desde donde mirar, porque tiene que ver con qué es lo que, bueno, qué pasa en el hogar, tratar de visibilizar y pensar qué pasa en el hogar que ordena esas historias de otro modo, ¿no? Y Ordenar entre no me comillas, estoy digamos, que yendo les como da... para otro lado ahí porque a mí me encanta ir para ese lado, ¿viste? Pero el tema es que como que estoy haciendo un gran ejercicio de como de enfocarme en la parte esta del lenguaje. Em, Me da miedo de irme por las ramas si me pongo a No, yo hablar, solo ¿viste? porque si una hipótesis también tenía que ver con que por ahí no les hablaba mucho antes, entonces no solamente pueden ser contrastes, sino continuidades. Vos decís, bueno, no circula mucho la palabra y en el hogar tal vez tampoco, pero hay como una organización, tal vez no sirva y te Sí, estoy no, igual llevando yo para otro me lado, sirve porque para pero... pensarlo de otra manera y para ver que no es blanco-negro, no es que puedo decir, bueno,
capaz hay un mismo párrafo que todos le vemos una categoría diferente, o puede tener dos categorías, eso lo entendí. Sí. Me No, sirve y un montón. lo que sí te va a pasar, Karina, es que más allá del tema propio que uno está como enfocado en conocer, es probable que aparezcan otras cosas nuevas. Eso es parte de, si no, no harías Claro, la especialización y el TIF. O sea, vos eso que hablábamos de intentar ponerse en el lugar de voy a conocer esto como si no supiera nada. Entonces, bien. en ese conocer, nosotros estamos tirando preguntas que nosotros que no conocemos el lugar, se nos ocurren a partir de la entrevista que vos hiciste, que realmente nosotros estamos en una posición de desconocimiento. No hay que tenerle miedo a abrirse un poquito. Obviamente no te vas a abrir a pensar si la vida de la psicopedagoga influye, eso no podemos llegar. Pero con lo que ya está efectivamente dicho en la entrevista, se abren varias puertas. Uno las deja abiertas. Después a lo mejor abriste esa puerta y esa puerta no te conduce a ningún lado. Pero en estamos haciendo un ejercicio, ¿no? En el TIF. Entonces, en este primer ejercicio, la idea es intentar dejarse llevar por lo que aparezca. Después, a medida que vos vas haciendo más entrevistas y vas avanzando en tu TIF, te va a pasar que ya vas a leer la entrevista enfocada en eso que vas a querer conocer. O sea, más enfocada en ir ajustando, ¿no? El análisis a los objetivos que te propusiste. Pero acá uno dice, bueno, voy a ver qué aparece, ¿no? Entonces, para por lo menos esta actividad, dejarse llevar. Después, capaz que de las, no sé, como dice Agustín, de las 20 categorías que hiciste, en realidad 10 te parece que son realmente importantes para el análisis. Pero esta primera lectura te tiró estos temas, ¿no? Estas cuestiones. Así que no tengas miedo en ponerle 2, 3, 4, no importa. Después decís, che, esto no me sirve, no importa, lo dejo ahí. Y voy a recortar solo lo que, para escribir sobre lo que analicé, voy a recortar algunos ítems nada más. Pero aprovechen que están aprendiendo. Entonces, más que recortar, mejor abrir. Y en clave del trabajo, perdón que entiendo que esto Ahora, es para la vida entera, digamos, para todo el trabajo final, pero en clave de este trabajo puntual que vamos a entregar ahora en el próximo módulo. La idea es esta, tomar la entrevista y marcar las categorías y después volcarlas a la planilla de análisis. ¿Eso es lo que entendí? ahora vamos a ir a ver eso. Ok, perdón. Y si querés podés dejar de transmitir, dejar de compartir tu pantalla, así, ahí está, perfecto. Bien, a ver, yo tengo abierto acá el aula web, sí. Gracias por ayudarme. No, para nada, no hay ningún problema, estamos para eso. Y la idea era un poco jugar, ¿no? A hacer esto. Bueno, nosotros dejamos ya abierto el módulo 3, donde los que los proponíamos era que pudieran hacer este ejercicio de análisis. Entonces, primero lo que vamos a hacer es hacer todo este amasar, desmenuzar, meterle mano, ¿no? a ese registro que hicimos y les pedimos que nos muestren cómo hicieron eso. Necesitamos tipo un testigo de un asesinato. Bueno, necesitamos que haya un testigo, que haya algún tipo de registro de que ustedes hicieron ese trabajo. ¿Cuál es nuestro miedo? Que lo hagan directamente sin hacer ninguno de estos pasos y que después no podamos reconstruir ese caminito que les dijimos, ¿no? Esto de yo y vos después nos vas a entregar, por ejemplo, Karina, este mismo texto intervenido con tus comentarios, por ejemplo. Ese puede ser el registro de la entrevista. Una vez que terminás de hacer eso, mandanos aunque sea la entrevista con los comentarios, o sea, con todos estos que le fuiste metiendo, por ejemplo. Como les decíamos, puede ser que sea algo impreso en papel. Yo acá tengo, díganme si se ve, por ejemplo, una que hizo una chica que cursó el taller de la otra modalidad y fíjense que entregó dentro de la actividad, entregó, ¿lo están viendo? Sí, ¿no? La entrevista, ¿sí? Fíjense que está la entrevista y fue haciendo lo mismo que nosotros estuvimos haciendo de manera recién colectiva sobre el trabajo de Karina. Fíjate, Karina, ella trabaja en el Hospital Bollini, que se atiende en cuestiones odontológicas, es trabajadora social, y fíjense, por ejemplo, este párrafo le pone trayectoria laboral media, psicóloga, creación de un nuevo espacio, incorporación de nuevas disciplinas, y después agregó un comentario, muestra el proceso de cambio en el hospital con la llegada de nuevos perfiles profesionales. Es como ella describe ese párrafo de esa manera. Y entregó, ¿no? esta entrevista con todos los comentarios que le fue haciendo en esta primera lectura
de construir categorías, códigos, ¿no? Señalar aspectos significativos que le iban apareciendo cuando leía la desgrabación. Y en el caso, por ejemplo, de otra compañera que hizo observaciones, entregó fotos, imprimió y entregó fotos de cómo fue marcando cosas en su observación y poniendo distintas, fíjense que también hizo la idea de las categorías, pero lo fue haciendo en papel, o sea, no imprimió lo que tenía, lo que primero lo escribió a mano, después lo pasó a la compu y sobre el mismo texto fue marcando cosas. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es mostrarnos que hicieron este proceso. ¿Sí? Esa sería la primera parte de la actividad, la parte que la tienen que hacer por defecto. Y después sí les pedimos que traten de hacer un ejercicio de escritura mínimo, ¿no? Sobre este análisis que hicieron. O sea, una suerte como de resumen de los resultados que obtuvieron. O sea, volver a los objetivos y decir, yo que me proponía conocer. Y sobre eso que me proponía conocer, ¿qué cosas a qué respuestas pude llegar? Aunque sean respuestas parciales o las puedo caracterizar. Bueno, sobre este tema puedo decir estas cosas. Igual encuentro que acá hay una disputa por tal cuestión. Me parece que puedo seguir indagando por este lado. Yo creo que la cosa va por acá. ¿Sí? Fíjense, una vez que yo hice esa categorización, esa codificación, desarmé la entrevista, volví a unos fragmentos que hablaban de lo mismo, los leí de manera conjunta y me empezaron a aparecer ideas o explicaciones sobre esos temas que me propuse conocer, ¿sí? Ahí escribo eso que salió, ¿sí? Escribo eso que me salió, estamos hablando de que una página, no sé, no dice justo la cantidad, pero es algo corto, ¿sí? Donde puedan aparecer todos estos aspectos. Y por último, si ustedes se encuentran, ahí está el total, fíjense, 2 páginas entre el punto 2 y 3, o sea que no es mucho lo que tienen que escribir. El trabajo más arduo es hacer el análisis del material, ¿sí? Entonces, y una vez que analicé, o sea, que pude escribir los resultados, o sea, qué cosas pude conocer a partir de la implementación de eso, ¿sí? ¿Qué cuestiones que quería conocer no las pude conocer? ¿Cuáles me parece que están confusas? ¿De qué manera puedo seguir preguntándome sobre estos temas? Y demás, o sea, puede ser, no sé cuál es el resultado, todo va a tener que ver cuando aparezca el análisis, cuando empiecen a aparecer estas explicaciones parciales que las puedan volcar en un texto, ¿sí? Y por otro lado, pensar si algo de lo que apareció ahí, ¿no? Si algo de esos resultados que obtuve, dialogan con alguno de los conceptos o categorías que yo puse en el TIF. Por ejemplo, no sé, si trabajé sobre la adquisición del lenguaje y es una categoría concreta, bueno, esa categoría dialoga con mis resultados, ¿de qué manera? Sí o no, nada que ver. Lo que dice la categoría teórica que utilicé, la fundamentación del proyecto, en realidad no tiene nada que ver con lo que me pareció en la entrevista. Porque puede pasar, digo, no es que... O sí, me parece que hay algún tipo, puede ser, pero acá habría que pensar las particularidades de la edad de los niños, o me parece que hay que tener en cuenta, no sé, el contexto de la particularidad de que sea el hogar, o acá está jugando tal cosa, ¿sí? Hay que volver al proyecto y chusmear si me sirve, si puedo encontrar relaciones que pueden ser de distinto tipo. Pueden ser oposiciones, comparaciones, ejemplificaciones, ¿no? Distintas lógicas con las cuales dialogo con ese concepto mayor que puse. Ustedes todos utilizaron categorías de otros autores mayormente, ¿no? Para poder fundamentar su proyecto. Bueno, si alguna de esas categorías dialoga con mi caso. Y eso es todo lo que hay que hacer. O sea, no es mucho, pero tampoco es poco. ¿Sí? Tiene su... Centralmente es como que hay que sentarse con lo que uno hizo. O sea, sentarse y empezar a leerlo con esa lógica, ¿sí? Despegarse de la entrevista desgrabado, del material que tengo, para pensar otras cuestiones que están apareciendo ahí. Como decía ahí Piovani, citado por Agustín, decir algo más que lo que dicen las personas, ¿sí? Entonces, cuando la entrevistada te describe lo que está pasando, vos explicás qué es lo que está diciendo, ¿no? Le pusimos estas categorías que son como resúmenes o explicaciones posibles de aquello de lo que está hablando. Bueno, ese ejercicio habría que hacer sobre todo el material y después escribir sobre eso. No tanto detallarlo, historizar, sino pensar ya a nivel analítico. Bueno, no describo la entrevista, describo lo que yo interpreté de la entrevista, ¿sí? O del análisis de los documentos, o de la lectura y el análisis de las observaciones que hice.
Obviamente que teniendo en cuenta la extensión de la entrevista, por ahí no pueden abordarla en su totalidad, pero bueno, pueden en ese caso elegir algún fragmento que les parezca significativo para avanzar en la escritura. Claro, o algunas categorías claves. Dice, che, por ejemplo, acá vos decías, bueno, el tema del lenguaje en la niñez es clave. Entonces yo, de todo lo que apareció, me voy a concentrar en tomo para escribir sobre este tema emergente o sobre este tema que para mí es central, como vos dijiste. Pero a lo mejor aparecen otros que no te habías puesto a pensar a partir de esa lectura. O esa en cruce con otras, con otras dimensiones que también pueden aparecer. No es re largo lo que tienen que hacer, pero es un tiempito, lleva un tiempito. ¿Alguno tiene dudas, consultas? Nuestra idea es que puedan entregar a mediados de diciembre, o sea, estamos hablando que nos quedan unos días, todavía unos 20 días, para poder nosotros, digamos, a quienes ya hicieron, ya entregaron, sería cuestión ahora de ponerse, ¿no?, con la actividad 3, quienes entreguen dentro de los tiempos que les proponemos nosotros, vamos a corregirles antes de Navidad. Así ya les dejamos con lo que sería lo que viene el módulo 4, que igual va a ser como a mitad de febrero, así que no es que es urgente, podemos tomarnos todos, nos podemos tomar vacaciones, si es que tienen pautado en enero, muchos tienen niños, niñas, trabajan en empleos públicos, por lo cual enero suele ser un mes de vacaciones, no todos los casos, pero muchos y muchas, al menos en Argentina. Así que bueno, la idea después ya el módulo 4 es en febrero, pero bueno, ya dejamos nosotros abierta la chance y ahí es empezar a escribir un pedacito del TIF. ¿Sí? Ya el módulo 4 es con eso que analicé y todo este trabajo que estuvimos haciendo, escribir unas páginas, ¿sí? No mucho, tampoco suelen ser 4 o 5 páginas que vamos a pedir un montón, pero bueno, es todo, nos volvemos a poner en otro rol, tenemos que usar otras estrategias porque ya estamos escribiendo un texto académico, entonces cambiamos ahí de switch, ¿no? Perdón, pregunta. Nosotros no tenemos que esperar ninguna devolución de la actividad que acabamos de mandar. Trabajamos sobre eso que tenemos. Trabajen sobre eso, igual les vamos a hacer una devolución, sobre todo, por ejemplo, más que nada en relación a la implementación, para que la tengan en cuenta después a futuro, si es que van a hacer otra entrevista, por ejemplo, che, fíjate que acá, como preguntaste, ten en cuenta esto, y también en relación a lo que ustedes escribieron, que eso que vos decías, yo escribí sobre esto que hice, bueno, vamos a mirar lo que ustedes escribieron como balance de la implementación, y vamos a mirar un poco en sí, digamos, la desgrabación, el material, para poder hacerle sugerencias más que nada a futuro, no para específicamente la actividad 3, o sea que ustedes ya pueden empezar a hacer la actividad 3, esperando mientras nuestros comentarios, pero no van a ser comentarios significativos para pensar el análisis, ¿sí? Sino más bien a nivel metodológico, para que los tengan en cuenta. ¿Sí? La mayoría va a ser más de una entrevista, mucho más de una observación y va a ser varios documentos, así que a todos les va a venir bien ese acompañamiento. Bien. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Bueno, me parece. vamos cerrando entonces. Bueno, muchas gracias Sí. por conectarse. Un martes a las 5 de la tarde con mucho calor en La Plata. No sé cómo estarán en sus ciudades, pero acá hace mucho calor. Así que bueno, muchas gracias. Y si quieren volver a ver todo esto o llegaron tarde y no pudieron enganchar el inicio, va a quedar disponible seguramente a partir de mañana ya en el aula. Adiós. Bueno. Bueno, Que anden muchas muy gracias. bien, hasta luego, nos vemos. Buenas Hasta tardes. luego. Chao, chao. Gracias.